Vamos a resolver el mismo circuito. Recuerden que ya se resolvió por método de mallas, intercambio de fuentes, superposición, Thevenin y ahora lo vamos a hacer por Norton. Hay que recordar que el enunciado dice del siguiente circuito eléctrico determinar el voltaje entre los puntos A y B. Ya les mencioné que ubicamos a los puntos A y B y vemos los elementos que estén entre A y B, que en este caso son únicamente elementos pasivos, que es un inductor. Podrían ser más de un elemento pasivo, pero para el caso que estamos trabajando es uno. Esa es nuestra carga o sección B y una vez que lo ubicamos ya podemos empezar a obtener el circuito equivalente de Norton, pero lo primero que hay que hacer es que siempre debemos de retirar la carga o sección B del circuito, que para nuestro caso es el inductor de 40i. Entonces lo retiramos del circuito, lo volvemos a escribir pero ya sin la carga. Y todas las fuentes de excitación, recuerden que yo las voy a trabajar en forma rectangular o en número complejo imaginario, que sería 100, 6i, 8 más 8i, 190 y 190i. No los voy a trabajar con complejo polar. Ya tengo las fuentes transformadas en complejos imaginarios, sus valores. Ya quité la carga entre los puntos A y B y entonces vamos a iniciar aplicando intercambio de fuentes para poder simplificar el circuito y que sea más fácil de resolverlo. Entonces tenemos que la corriente de la fuente de voltaje, ya les mencioné que como le indiquen, está a criterio de cómo se haya acordado anteriormente o de las variables que quieran manejar. En el circuito de Thevenin utilicé ISO índice 1, en este caso estoy escribiendo la corriente de la fuente de voltaje va a ser igual. Recuerden que vamos a aplicar ley de Ohm al voltaje de la fuente de voltaje entre la impedancia 1. ¿Por qué? Porque desde este punto hasta este otro punto, que si queremos llamarlos X y Y, tenemos un circuito serie formado por una fuente de voltaje e impedancias. Entonces podemos aplicar el intercambio porque están en serie, es fuente de voltaje y tenemos impedancias. O admitancias si fuera el caso, en este caso son impedancias. En el numerador va el valor de la fuente de voltaje, que es 100, y en el denominador pues hay que sumar las impedancias que están en serie a la fuente, y eso nos va a dar un resultado de 2 menos 4i, son amperes. Volvemos a escribir el nuevo circuito, en el cual ahora tenemos los puntos X y Y que no se han perdido. Y vamos a colocar ya no una fuente de voltaje, sino una fuente de corriente que va a estar entre los puntos X y Y, con la misma dirección de la fuente que se originó. Y ahora va a tener en paralelo, no a las impedancias, va a tener en paralelo, perdón, a las impedancias que se usaron para el intercambio, ya no van a estar en serie. Tenemos fuentes de corriente en paralelo, ramas de impedancia en paralelo. Las fuentes de corriente se pueden reducir, así como las impedancias en paralelo. Al reducir a las fuentes decimos que la corriente equivalente va a ser igual a la suma de las fuentes de corriente, porque todas llevan la misma dirección, y nos va a dar como resultado 10 más 10i. La impedancia equivalente de estas dos ramas pues es el producto entre la suma, que es más fácil que usar para este caso, que son dos solamente, usar el producto entre la suma que el inverso de la suma de los inversos. Haciendo operaciones nos da 25 ohms. Entonces lo que tenemos es el circuito más simplificado, en el cual tenemos una fuente de corriente de 10 más 10i, una impedancia equivalente de 25 ohms, y los demás elementos del circuito que no se alteraron, que sería la fuente de voltaje de 190, la resistencia de 3, el capacitor de menos 10i, la fuente de voltaje de 190i y la resistencia de 2 ohms. Bueno, este sería el circuito con el cual tendríamos que trabajar para obtener el equivalente de Norton, que recuerden que es un circuito paralelo formado por una fuente de corriente y una impedancia o una admitancia. En este caso va a ser una impedancia porque estamos trabajando con impedancias.